Como le digo, el doctor Medina ya les habló de cada uno de los profesores de neurocirugía que vamos a enseñar cada capítulo, y en las clases que nos corresponden vamos a enseñar un aproximado de 3 teorías. Bueno, en mi caso me toca 3 teorías, y las prácticas respectivas, ¿no? El día de hoy tenemos un aproximado de 8 a 2 de la tarde. No sé si ustedes tendrán alguna clase, algo que hacer posteriormente o dentro de ese horario para no cruzarnos. ¿Después de las 2? No. No, dentro del horario y fuera del horario, porque de repente a veces se cruza les ponen otras clases teóricas, qué sé yo, de otros cursos. No. Bueno, hoy día solo tenemos el curso el, de neurocirugía, nada más. Solo neurocirugía. Sí. Mañana ya se agrega el curso de terapia física por la tarde. Ay, ay, ay. Bueno, entonces hoy día vamos a tener un tiempo tranquilo, para que ustedes puedan desarrollar todas sus actividades, ¿ya? A mí me tocan 3 temas. Hoy día vamos a desarrollar el primero, que es enfermedades infecciosas neuroquirúrgicas. Yo estoy tratando de hacer lo más amplio posible ahí. Después de terminar esa clase nos toca la práctica, descansamos unos 10 minutos y nos toca la práctica. En la práctica yo les voy a mostrar primero un ejemplo, les doy un poco de teoría acerca del tema de práctica que vamos a tratar, y les muestro un ejemplo, y el resto, todos los casos clínicos se desarrollan por parte de ustedes. Eh, Les doy un tiempo para que lo desarrollen, y uno de ustedes, al final de ese tiempo, uno de ustedes lo va a desarrollar, lo va a presentar, o va a discutir el caso, ¿no? Y finalmente yo solamente los voy a guiar durante el tiempo de prácticas o de teoría. Como parte de la práctica, de repente tengo alguna llamada por telesalud, ¿no? Que es necesario que ustedes dentro de su práctica clínica hagan atención de pacientes, ¿no? Atención por consultorio externo es cuando es real, y atención de por telesalud cuando es virtual. En este caso, por motivos de la pandemia, estamos haciendo atención virtual. Durante ese tiempo pueden llamar por teléfono, ustedes observan la historia clínica que se hace del paciente, y al final hacemos un breve comentario y diagnóstico acerca del caso, ¿ya? Y la forma como se ha manejado. ¿Les parece? Natalie, tú nomás estás, Sí, creo, doctor. ¿no? Sí, Tú nomás doctor. estás. No, doctor. Ya, voy a pasar lista ahorita, ¿ya? Yo acostumbro a pasar lista de comienzo y al final, o intermedio también, ¿ya? Por si acaso. Entonces, primero está Fátima del Rosario Jiménez, ¿está? Sí, doctor, aquí estoy presente. Bueno. Felipe González. Doctor, buenos días, presente. Buenos días. José González. Doctor, buenos días, presente. Hola, buenos días. Lisbeth Guamán. Buenos días, doctor, presente. Lucianela Guamaní. Buenos días, doctor, presente. Natalie Guevara. Presente, doctor. Buenos días. Pedro Guailinos. Buenos días, doctor, presente. Somi Kulkarima. Buenos días, doctor, presente. Bueno, y a su compañero Fernando Fredes Umpiri, estoy que lo invito, pero no se une, ¿no? ¿Saben ustedes por qué o no? Doctor, me avisó que no iba a poder entrar
temprano, pero Ya bueno, ya le dicen que tiene una falta de inicio, ¿ya? Por si acaso. Bueno, voy a dejar de compartir mi imagen y voy a compartir ahorita la clase, ¿ya? La clase teórica que corresponde al día de hoy. ¿Les parece? sí, doctor. Está bien, doctor. Sí, doctor. Por si acaso, las clases son interactivas, que quiere decir que ustedes participan. Ya, así que en cualquier momento ustedes pueden pedir de repente que pare la clase o pueden dar alguna información que tienen reciente, pero con fundamento, es decir, con su bibliografía respectiva. Ya, o de repente pueden hacer alguna pregunta si ustedes desean. ¿Ven todo ya? Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a tratar el día de enfermedades infecciosas de tratamiento neuroquirúrgico. ¿Ya? Ustedes ya conocen por las primeras clases acerca de lo que es las ciencias básicas en neurocirugía. Y la ciencia básica no es otra cosa que el conocimiento pues de la neuroanatomía, de la neurofisiología, de la neurofarmacología, de la semiología neurológica, de las enfermedades neurológicas en general, ¿no? Y de su manejo, pues por supuesto, para eso hay que saber terapéutica, etcétera, ¿no? Incluso hay que saber de arte porque es todo un arte el poder dibujar las estructuras neurológicas. Entonces, con ese conocimiento que ustedes tienen, nosotros podemos hacer cualquiera de los temas neurológicos. Ustedes saben que los temas neurológicos se dividen en grandes áreas, y esas grandes áreas son primero las enfermedades pediátricas, ¿no? Congénitas, neurológicas y pediátricas. Están también las enfermedades vasculares, las enfermedades traumáticas, las enfermedades tumorales, ¿no? Neurológicas, las enfermedades infecciosas, por supuesto, las neurodegenerativas, entre otras, ¿no? Entonces es importante de que sepan que se dividen en esas áreas, ¿no? Una de las áreas son enfermedades infecciosas para el tratamiento neuroquirúrgico, que es una pequeña parte de las enfermedades neurológicas, ¿no? Y esa es una parte muy importante de paso, porque cuando hablamos de neurocirugía, en enfermedades neurológicas ya estamos hablando de manejo, de tratamiento, de la parte final, ¿no? Hay enfermedades que se tratan meramente con tratamientos médicos y hay enfermedades que se tratan exclusivamente con tratamiento quirúrgico. Sin embargo, hay un grupo de enfermedades también que tienen tratamiento mixto, ¿no? Que son enfermedades neurológicas con tratamiento médico, pero a veces tiene que tener previa cirugía o a veces tiene que tener una cirugía posterior a ese tratamiento. Por ejemplo, la previa cirugía son algunas enfermedades infecciosas o infectocontagiosas, en este caso las infestaciones por parásitos, donde el parásito crece haciendo efecto de masa dentro del cerebro, ¿no? Allí muchas veces, en algunos casos hay que dar primero el tratamiento médico antiparasitario para luego aplicar el tratamiento quirúrgico, o a veces se hace simultáneamente, o a veces en el post quirúrgico se hace el tratamiento médico, pero es un tratamiento mixto, ¿ya? Y hay otras enfermedades como, por ejemplo, el caso de los
tumores, de algunos tumores, tampoco no de todos, en el cual hay que dar primero un tratamiento quirúrgico y posteriormente viene un tratamiento complementario de tipo médico, mucho menos invasivo, ¿no? Porque ustedes saben que el tratamiento quirúrgico en esos casos de los tumorales principalmente es la exéresis o ese retiro, o si quieren ustedes la resección de parte o de todo el tumor. A veces incluso solamente se alcanza a sacar una biopsia, hacer una pequeña parte para el estudio de la anatomía patológica y dar el tratamiento complementario. Cuando hablamos de enfermedades ya entrando al campo de enfermedades infecciosas, hablamos de cualquier tipo de infección que ataca el sistema nervioso y que podría o no ser quirúrgica, ¿ya? Dentro de las infecciones, por supuesto, hablamos en general, ¿no? Hay infecciones que son de tipo microbiano, bien sea bacteriano o bien sea viral, ¿no? O en otros casos parasitario, ¿ya? O sea, infestaciones, porque los nombres también tienen que recordar que son distintos, ¿no? Infecciones puramente son las bacterianas, las infecciones virales e infestaciones cuando se trata de un parásito. Entonces, ahí tiene mi nombre, ustedes saben quién soy, ¿no? Trabajo en el Hospital Loaiza, he sido, ya actualmente soy ex jefe de servicio, ya no soy jefe de servicio, durante 10 años del Hospital Loaiza. Tengo maestría y doctorado en salud pública con mención en gestión hospitalaria, pero esencialmente soy neurocirujano y soy magíster en medicina con mención en neurocirugía o medicina neuroquirúrgica. Además, tengo el honor de ser auditor médico, ¿no? Entonces, por no mencionar otras cosas. Importante lo que le dije, conocer parte de la anatomía, y dentro de la anatomía básica para hablar de infecciones, tenemos que tener en cuenta de que si hablamos de ellas, tenemos que hablar también igual de la integridad del sistema nervioso, ¿no? Acá tenemos una imagen en sagital y una imagen así frontal, si se quiere, ¿no? Frontal, desde la parte antero al lado posterior. Ya, se me viene escuchando bien, ¿no? Doctor, disculpe, las diapos me parece que no están pasando. Se quedó en la primera diapositiva, donde está el título. Ahora, Todavía no, doctor. Sí, igual. No, nada, doctor. nada, está fallando, entonces, a ver, voy a dejar de compartir para volver a compartir ya. Está bien, doctor. ¿Se ve? Sí, doctor, está en la primera diapositiva. Ahora, Doctor, creo que está compartiendo la diapositiva más, no la presentación. Siempre va a quedarse en las diapositivas en modo de trabajo, no en modo presentación. no sé qué está Ahora sí, pasando, ya pasó, doctor. Estoy en la segunda diapositiva. pero ¿se ve completo? Ah, No no, sé, Ahí No se ve. está Yo lo editando, tengo. doctor. Se ve no pasa. no, doctor. Se quedó en la primera diapositiva. A ver, vamos a ver.
Ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Ahorita ven o no ven? Sí, sí Hola, se ve. Sí, se ve. positivo. Ya En se la ve la primera. diapositiva. Ya, ahora, Sí, ahora sí, doctor. ya. Entonces, bueno, les decía de que hay que ver la integridad del sistema nervioso. Y en la foto que tenemos, vemos una imagen en sagital y una imagen en frontal, antero-posterior, ¿no? Y como vemos, el sistema nervioso central está en una cavidad casi, no digamos enteramente, ¿no? Pero casi cerrada, ¿no? De manera compacta, ¿no? Donde los hemisferios con el tronco cerebral, el cerebelo, se unen a la parte del sistema nervioso central que está dentro de la columna, es decir, a la médula, ¿no? Tienen continuidad, tienen continuidad. Y a su vez, si vemos también el sistema nervioso periférico, tiene continuidad con la médula a través de las raíces raquídeas, ¿no? Eso es importante que vean. Dentro del cráneo está el cerebro, ¿no? Principalmente. Y el cerebro está compuesto por células gliales, más o menos en un 40% del peso cerebral, ¿no? Es decir, que si el cerebro tiene 1500 miligramos, el 40%, ¿cuánto vendría a ser? ¿Cuánto vendría a ser de 1500? 600, doctor. ¿Cómo? 600. 600, ¿no? Entonces 600 gramos de células gliales, ¿no? Y el resto vienen a ser neuronas, ¿ya? Vienen a ser neuronas. Este cerebro con la médula están envueltos por las meninges, ¿ya? Están envueltos por las meninges. La dura madre el espacio o la aracnoides con su espacio subaracnoideo y la pía madre que, ¿no? Envuelve. A su vez es necesario que recuerden que las neuronas están principalmente a nivel cortical, o sea, casi por fuera, ¿no? A nivel del cerebro, y con algunas células grises en el centro, centrales, ¿no? Pero en la parte medial principalmente está la sustancia blanca compuesta por estas células gliales que dicen, ¿no? Y sus prolongaciones. Y dentro también tienen una cavidad que son los espacios ventriculares, ¿no? Esta misma constitución la tienen, pero en forma contraria a nivel de la médula, donde la sustancia gris es central, ¿no? Y la sustancia blanca es periférica, ¿no? Igual las envolturas están iguales para la médula, ¿no? De las envolturas de protección, como es el caso de las meninges, ¿no? Y por fuera la parte ósea. Importante que ustedes sepan de que para llegar al cerebro es bastante complicado, es muy difícil llegar al cerebro, ¿no? Entonces, tiene que vencer algunas barreras, los elementos que quieren llegar, bien sean elementos químicos, ¿no? O sustancias, o bien sean elementos biológicos, ¿no? Que quieran llegar al cerebro. Y dentro de esas barreras que se oponen para que llegue al cerebro, en primer lugar tenemos la barrera hematoencefálica, ¿ya? ¿En qué consiste? Si ustedes ven acá, hay prolongaciones de las células gliales que hemos hablado, ¿no? Que se llaman podocitos, que son de los astrocitos que van a cubrir el endotelio capilar, el endotelio vascular, es decir, la periferia del vaso, ¿no? Y que van a evitar de que llegue, hay una comunicación, ¿no? De intercambio entre este vaso y estas células endoteliales, pero generalmente evita que lleguen sustancias muy grandes o que no tienen, que pudieran hacer daño al cerebro, ¿no? Entonces, cuando esta barrera
se daña, entonces pasa fácilmente los elementos extraños o microbios o sustancias dentro del cerebro, ¿no? Dentro del cerebro y en grandes proporciones. Pero solamente existe esa barrera dentro del cerebro, no. También existe la barrera vasculo-raquídea, ¿no? Y para eso ustedes tienen que recordar el espacio subaranoideo, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, en este gráfico, tienen bien claro lo que es el cuero cabelludo, debajo de él, todas sus capas de tejidos blandos, está el cráneo, el hueso, propiamente con tabla externa, tabla interna, ¿no? Y en el centro es el tejido óseo blando, ¿no? O esponjoso que le llamamos, y debajo viene adosada la meninges o dura madre, pero debajo está la membrana aracnoidea, con un espacio por donde pasa todo el líquido cefalorraquídeo que se forma a nivel de los ventrículos principalmente, ¿no? Y que en la base cerebral sobre todo y en los espacios más superficiales, menos profundos, ¿no? Pasan los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos pasan a nivel de este espacio subaranoideo. Entonces estos vasos sanguíneos van a estar bañados de líquido cefalorraquídeo, y si estos vasos sanguíneos se hacen un daño, acá por eso he puesto un aneurisma arterial, ¿no? Que en este caso, que mientras mantiene todavía la integridad de la pared externa, no hay sangrado, pero si es que se produce un daño acá, va a ingresar sangre, ¿no? A este nivel, y puede ingresar por los vasos, también puede ingresar un elemento microbiano, como el caso de bacterias, de virus o de parásitos. ¿Ya? Este espacio subaranoideo, y contamina, por lo tanto, todo lo que está dentro del espacio subaranoideo va a contaminar ese dicho espacio y el sistema nervioso central, y va a dar origen a estas infecciones, si es que fueran microbios, ¿no? Microbios, bien sean bacterias, virus o parásitos, ¿no? Acá también vemos que existe otra barrera, que es la barrera encefalorraquídea. ¿Y en qué consiste esa barrera encefalorraquídea? ¿No? Precisamente de que el líquido cefalorraquídeo se produce, como les dije, principalmente en los ventrículos laterales, principalmente a través de los plexos coroideos, ¿no? Es principalmente un 80% aproximadamente, porque el resto es resultado de ultrafiltración de los vasos. Y bueno, este líquido se produce, pero así como se produce, también este líquido se va a reabsorber, ¿no? En otro lugar, por supuesto, ¿no? Ustedes ya para eso me imagino que han hecho hidrocefalia, y en hidrocefalia ustedes han conocido lo que es el sistema ventricular, que es un sistema de conductos, ¿no? Donde primero se forma el líquido cefalorraquídeo, después circula y finalmente va hacia un lugar, que en este caso son el cerebro, ¿no? A nivel periférico, en la convexidad, y hay unas granulaciones aranoideas que se van a encargar de reabsorber ese líquido cefalorraquídeo y llevarlo hacia los senos intracraneales o senos durales, ¿no? Que son espacios donde se vierte todo el líquido y sangre que va a volver a la circulación arterial o vascular, mejor dicho, ¿no? A través de las venas, que en este caso viene a ser la vena yugular principalmente, que va a ir nuevamente al corazón para que se oxigene la sangre, ¿no? Y se evite que pase el elemento extraño también, ¿no? Dentro del cerebro mismo, ¿no? Cuando este líquido cefalorraquídeo tiene en su sistema de pasajes, tiene alguna obstrucción, o sea, evita que pase este líquido cefalorraquídeo, o de lo contrario, hay una disminución en su reabsorción, o de lo contrario, no hay hiperproducción, que eso debería ser lo normal, que no haya hiperproducción, sino normoproducción de este líquido va a aumentar en estas cavidades, y por lo tanto también aumenta su presión, ¿no? Y cuando aumenta su presión, va a haber la salida de este líquido hacia el espacio exterior, ¿no?
saliendo este líquido anormalmente dentro del parénquima, lo cual se llama edema, y esta es la barrera encefalorraquídea, ¿no? Por ahí también pasa los microbios, pues, ¿no? Este es un cuadro general, ¿no? De la forma como estamos desarrollando nuestra clase el día de hoy, ¿no? Y en primer lugar tenemos que ver cómo ingresan cuáles son las vías que utilizan estos elementos extraños, entre ellos los microbios, sean bacterias, virus o parásitos, ¿no? Cómo ingresan para constituir una infección neurológica o neuroquirúrgica. En este caso, para las bacterias, la vía principal es la vía hematógena, ¿no? Es decir, puede entrar a distancia por vasos sanguíneos, ¿no? Arteriales en este caso. Hay otra vía que es la vía retrógrada, ¿no? Donde ya el microbio vuelve junto con la sangre hacia adentro del sistema nervioso central. Y una vía directa, ¿no? Una vía directa que es por vecindad, ¿no? O sea, de elementos que están extraños, que están fuera del cráneo, digo, fuera del cerebro, ¿no? Están afectando estructuras que envuelven ese cerebro y que por vecindad se ingresan, ¿no? Ingresan. Estas infecciones neuroquirúrgicas, entonces, de acuerdo a todo lo que hemos mencionado, de la forma como ingresan, determinamos de que pueden alojarse en el espacio subaranoideo que habíamos señalado, pueden alojarse en el parénquima cerebral o pueden alojarse también en el espacio subdural y en el espacio epidural. Cuando se aloja en este espacio subaranoideo, denominamos meningitis y hay una infección que va a infectar, va a afectar esa meninges, porque el espacio subaranoideo no es otra cosa que una parte de toda esa meninges, ¿no? Y esto se va a inflamar y va a dar lugar a la meningitis, ¿ya? Que, por supuesto, el diagnóstico se hace principalmente teniendo en cuenta la clínica que se presente y también realizando la punción lumbar, ¿no? El tratamiento principal de esta meningitis es el tratamiento antibiótico, ¿no? Hay algunos que son excepción y que hay que hacer alguna actividad quirúrgica por ahí. Generalmente no sucede eso, ¿no? En el parénquima cerebral, cuando está la infección, sobre todo bacteriana, nosotros le llamamos acceso, ¿no? Acceso, ¿no? Que tiene estadios de formación y que no todos por eso son neuroquirúrgicos. Generalmente en los primeros estados no es neuroquirúrgico, en los primeros estadios, y su diagnóstico principal, aparte de que tenga una clínica neurológica de focalización muchas veces por la ubicación, también se hace a través de estudios de imágenes, principalmente la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear. Y el tratamiento puede ser quirúrgico y médico, ¿no? Es decir, antibióticos más cirugía a la vez, ¿no? Si la afección está en el espacio subaranoideo, en el espacio epidural, y fíjense bien esto, porque por ahí pueden haber cuestiones de confusión, a veces a lesiones que están en el espacio epidural se le llama acceso y no son accesos, sino estos se llaman empiema fundamentalmente, o se les denomina empiema. Estos empiemas también dan alguna clínica, a veces con efecto de masa, y su diagnóstico principal a través de exámenes auxiliares es por tomografía axial computarizada y por resonancia magnética nuclear. ¿Cuál es el tratamiento de este empiema? La evacuación, ¿no? La evacuación de estos empiemas. O sea, porque empiema no es otra cosa que colección de pus fuera del parénquima, ¿no? Fuera del parénquima, y que hace efecto de masa sobre ese parénquima. Y también según el estadio en que esté el empiema, o según el tamaño que tenga, se puede dar tratamiento médico inclusive, ¿no? Generalmente los empiemas son colecciones importantes que hacen efecto de masa y el tratamiento es quirúrgico, pero si fuera un empiema laminar y no produce gran efecto de masa, termina siendo ese tratamiento de tipo médico nada más. Acá ustedes tienen que tener en cuenta para estos casos la fisiopatología de esta infección bacteriana, ¿no? Y tenemos que denominar
los cuadros según esa localización que hemos señalado en el gráfico, ¿no? Que acá en el cuadro ya está, en este cuadro ya está sistematizado o sintetizado, ¿no? Es decir, recordamos, cuando hay localización en el espacio epio-subdural se llama empiema, cuando está en el espacio subaracnoide y la pía aracnoide se afecta, se llama meningitis, y cuando afecta el parénquima cerebral se llama acceso. ¿Cuáles son las vías de ingreso y el punto de partida? ¿No? Cuando nosotros tenemos punto de partida, podemos determinar la vía de ingreso, ¿no? Es decir, cuando tenemos un foco infeccioso extracraneano, incluso puede ser muy alejado, ¿no? A veces infecciones urinarias, ¿no? En pacientes que tienen algún aditamento neuroquirúrgico ya puesto previamente, o a veces la infección distal de un dedo, de una uña del pie, podría ocasionar una infección al sistema nervioso por migración de tipo hematógeno, ¿ya? De tipo hematógeno. Cuando hay afección de alguna localización vecina, ¿no? Que se conecten a través de venas emisarias, ¿no? En esos focos adyacentes al sistema nervioso central, como por ejemplo puede ser afecciones nasales, con inflamación de sus senos que producen sinusitis, o bien otitis o mastoiditis, pueden, a través de trombos infectados en las venas emisarias, lanzar o que retroceda un microbio y produce una infección retrógrada, ¿no? Y cuando es una infección directa al sistema nervioso o al espacio suranoideo, primero en el espacio suranoideo se denomina meningitis, ¿no? Si es que hay una infección directa a ese espacio, puede ser por intermedio de una osteomielitis craneal, porque el cráneo es vecino de esa meninges, ¿no? Por infección de los senos paranasales, también migra directamente sin necesidad de que se forme un trombo. Infecciones postquirúrgicas, como no se ha manipulado, ¿no? Va a dar infección directa al espacio suranoideo, o infecciones postraumáticas, ¿no? Es decir, que se produjo una lesión a nivel del cráneo y pasa un microbio directamente al sistema nervioso central. Bueno, este cuadro no se ve muy bien, pero ven las principales formas de cómo, dónde se localiza una infección, y estas infecciones piógenas están localizadas en el sistema nervioso central, ¿no? Como acceso cerebral si es en el parénquima, como empiema cerebral si es encima de la dura madre, acceso empiema epidural, ¿ya? Empiema epidural, y si es debajo de la dura madre, empiema subdural. Y también pueden haber infecciones que dijimos que van a dar infecciones retrógradas, las tromboflebitis intracraneales supuradas, como en este caso. Vamos a tratar algunas de ellas, o cada una de ellas. Primero, la meningitis, ¿no? ¿La meningitis de qué trata? Es una inflamación de la lectomeninges, es decir, de la pía madre y del aracnoides, ¿no? Es la causa de esta inflamación, puede ser infecciosa o no puede ser infecciosa también. Simplemente se inflama por una sustancia, etcétera, y no necesariamente es infecciosa. La meningitis es una inflamación, no es una infección, por si acaso. ¿Ya? ¿Puede producir una infección? Sí, ¿no? Estas meningitis pueden ser espontáneas o pueden ser secundarias. Las secundarias cuando viene de una infección, y espontáneas cuando se infecta directamente de repente o cuando comienza de manera brusca. ¿Cuándo son verdaderas urgencias infectológicas estas meningitis? Hay dos subtipos importantes en neurocirugía, ¿no? La postraumática, donde por ejemplo hay que hacer una limpieza quirúrgica, se convierte en una emergencia o una urgencia infectológica, ¿no? El individuo se golpea, se produce una solución de continuidad en el vaso o digo en el cráneo, o fractura,
¿ya? Y luego pasa esa fractura, pasa a la dura madre y se ingresa el microbio dentro del sistema nervioso, ¿no? O las postquirúrgicas, donde también muchas veces se tiene que intervenir a nivel de la dura madre, hacer una incisión respectiva, y después de la cirugía, por la misma actividad quirúrgica, contacto ya del medio ambiente con ese cerebro, o bien o con el sistema nervioso central, o bien porque no hubo una buena asexia, antisexia en el paciente, o también en los individuos que están operando, ¿no? Una infección postquirúrgica. Entonces tenemos dos tipos importantes de verdaderas urgencias infectológicas, las postraumáticas y las postquirúrgicas. Las postraumáticas tienen un porcentaje bajo de pacientes con traumatismo encefalocraniano producen estas infecciones o meningitis postraumáticas. La puerta de entrada generalmente es esa solución de continuidad de la dura madre provocada por el trauma, ¿no? Provocada por esa fractura, y las bacterias más frecuentes aisladas en los cultivos de líquido cefalorraquídeo tienen ustedes ahí a los cocos gram positivos, a los bacilos gram negativos, es decir, una flora normal. El diagnóstico se hace a través, cuando hay meningitis, a través de un examen del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que en este caso el examen, aparte del examen directo con el GRAM, se hacen cultivos y en ocasiones no se aísla germen, por lo que se da un tratamiento de tipo empírico, es decir, antibióticos de amplio espectro que cubran GRAM positivos, GRAM negativos y también anaerobios. ¿Cuáles son las características que tiene este líquido cefalorraquídeo compatible con la meningitis de distinta etiología? ¿No? O sea, cualquier tipo de meningitis puede producir estas características. Primero, un aumento de la celularidad en los leucocitos, una pleocitosis. Leucocitos de 250 a 100.000 por milímetro cúbico. Un aumento de las proteínas dentro de ese líquido cefalorraquídeo, mayor de 45 miligramos por decilitros. ¿Cómo le decimos a ese aumento de proteínas en líquido cefalorraquídeo? Hiperproteinorraquia. Una disminución o consumo de la glucosa, ¿no? Que esté 50% de la glicemia normal, es decir, de la glucosa en sangre, o bien que sea de 40 miligramos por decilitros, y a eso le llamamos hipoglucorraquia, porque hablamos de una disminución de glucosa dentro del líquido cefalorraquídeo. Y también tenemos que ver de que en el examen directo existe una gran sensibilidad, casi del 90%, como podemos ver, de 60 a 90%. La meningitis postraumática, ¿no? Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Con quién? Con otro tipo de meningitis, ¿no? Viral, micótica, parasitaria, tuberculosa, carcinomatosa. Pero también tenemos que hacer diagnóstico con otro tipo de cuadros no inflamatorios de la meninges, como es el caso de la empiema subdural, de la hemorragia subaracnoidea, o bien una encefalitis viral, ¿no? Encefalitis viral. Y para hablar de meningitis postoperatoria, tenemos que tener en cuenta que, en primer lugar, tenemos que tener antecedentes de que el paciente se haya hecho cirugía previamente, ¿no? Este paciente presenta fiebre algunos días después, ¿no? Y que suelen ser generalmente 2, 3 días después, tiene que haber deterioro de la conciencia de manera gradual que se da a partir del primer día, o terminar el primer día, y en estos casos de meningitis postoperatoria, como hemos hecho una actividad quirúrgica, ¿no? Y la actividad quirúrgica de por sí provoca edema, y también de paso estamos sacando alguna lesión que pueda estar provocando edema y efecto de masa. Entonces, de por sí solamente la presencia del edema ya produce efecto de masa. Por lo tanto, la punción lumbar está contraindicada por ese efecto de masa, ¿no? Ustedes saben que si ese efecto de masa va a ser una desviación de la línea media o herniación cerebral, esa herniación va a producir un desplazamiento de fuerzas y va a comprimir, ¿no? Inicialmente de la parte central o
superficial hacia la parte baja del sistema nervioso, ¿no? Y esa fuerza va a hacer que se comprima el tronco cerebral, produciendo consecuencias fatales. ¿De qué trata el acceso cerebral? ¿No? Ya estamos tratando cada uno de ellos. No, primero tenemos que ver que el acceso cerebral se ubica dentro del parénquima cerebral, ¿no? Y si se ubica en el parénquima cerebral, vamos a ver de que primero se produce una inflamación del cerebro, a lo cual se llama cerebritis. Esa inflamación del cerebro, ahí va a ser producto de la presencia del elemento extraño, en este caso del microbio, ¿no? Y va a producir necrosis, muerte celular, porque el microbio daña las células, y consecuentemente, producto de la misma presencia del elemento extraño como de esa necrosis, va a dar lugar a que el cerebro reaccione, se defienda y produzca un fenómeno inflamatorio y necrosis de ese tejido nervioso, ¿no? Junto donde va a haber parásitos muertos, ¿no? O viables, y además de eso va a haber presencia de pus, producto del tejido degenerado. Y eso, finalmente, esa necrosis va a dejar una cavidad nueva dentro del cerebro, ¿ya? Para que llegue desde la inflamación hasta esa cavidad cerebral, tiene que pasar una serie de etapas, que le llamamos etapas evolutivas del acceso cerebral, y que habíamos señalado como 4, cada una de ellas tiene sus tiempos, ¿no? Una va precediendo a la otra, y así tenemos que la primera etapa evolutiva de un acceso cerebral es la cerebritis precoz, ¿no? Que generalmente se da en los primeros 3 días. ¿Y cuál es su característica? Un edema cerebral y una ruptura de esa barrera hematoencefálica para que pasen más los microbios. La inflamación tardía ya viene desde el 4.º día hasta el 9.º día, ¿no? Y acá se caracteriza principalmente porque, aparte del edema cerebral, va a haber mayor inflamación que va a producir mayor edema, ¿no? Y además comienza a iniciarse una matriz de colágeno, ¿no? Posteriormente viene la etapa de cápsula precoz o tercera etapa, ¿no? Que es del día 10 al día 13. Acá el tejido está inflamado y se necrosa, además se cavita. Eso lo habíamos señalado arriba, ¿no? Como parte de la fisiopatología. Hay una cubierta de tejido conectivo que va a formar cápsula, pero es delgado, ¿no? Y en la cápsula tardía, en la etapa de cápsula tardía, donde ya el periodo de tiempo es mayor a las 2 semanas, va a haber ya la presencia de una cápsula un poco más gruesa, está fibrosa, está rodeada por elementos protectores del sistema nervioso central, ¿no? Aumentados como parte del tejido inflamatorio, es decir, se va a producir una gliosis. Va a haber la cavidad central con pus y detritos que habíamos señalado. ¿Cuál es la etiopatogenia del acceso cerebral? La etiopatogenia, pues hay una variedad de microbios, ¿no? Que pueden producir el acceso cerebral, ¿no? Incluso los virus pueden producir un acceso, ¿no? Las bacterias también, lógicamente, más van a producir acceso. Su propagación, ya hemos dicho, puede ser hemática a distancia o puede ser por contigüidad, o sea, por vecindad. Mayor incidencia que en la población general de los pacientes va a haber en caso de pacientes con cardiopatías de tipo congénito, o bien donde haya un CHAN de derecha a izquierda, es decir, que pase de manera anómala desde el lado derecho hacia el lado izquierdo de la sangre, ¿no? Es decir, se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial, ¿no? En el corazón. En esos pacientes que tienen esos problemas, hay mayor incidencia de la posibilidad de que tengan un acceso cerebral. En el 25% de los casos, es decir, en la cuarta parte de todos, no se va a detectar dónde se inicia este acceso, es decir, el foco primario. Los accesos secundarios
¿no? Son frecuentes a traumatismo encefalocraniano abiertos o en caso de postoperatorio de neurocirugía en un 10% aproximadamente. Las bacterias más frecuentes que se aíslan son los estreptococos, los anaerobios y a veces cuando se saca la muestra del mismo acceso en sus etapas ulteriores de formación, es decir, en la tercera y cuarta etapa, no se aísla a veces bacterias, es estéril la pus. ¿Cuál es la clínica de un acceso cerebral? No es muy característica, pero generalmente el paciente tiene fiebre, tiene malestar general, tiene síntomas focales. Aparte, se ve en estos pacientes, ya en forma general, hay una hipoglucorraquia o disminución de la glucosa, y en cambio los leucocitos pueden estar normales o a veces un poco aumentados. ¿Cómo diagnosticamos los accesos cerebrales? A través de tomografía y también de resonancia magnética cerebral. Acá tenemos los dos estudios, tomografía y este es resonancia. La tomografía axial, la posición también axial, computarizada, este es un acceso que ya se ve, no se ve muy frecuente con el avance de los antibióticos y por el avance de la tecnología que se descubre a tiempo. Entonces, estos accesos generalmente tienen tendencia a formar un edema parecido casi a los tumorales, ¿no? Un edema periférico, como vemos que se ve como una imagen hipointensa, ¿no? Y el acceso, que cuando no hay contraste, de todas maneras la periferia tiende a realzarse, ¿no? Con un centro necrótico hipodenso, ¿no? Con contenido líquido, que viene a ser la pus, ¿no? Y que en este caso, por ser bastante grande, como digo ahora un poco raro que se produzca, va a producir efecto de masa con herniación cerebral, como vemos en este caso. Cuando se le ingresa contraste a esa tomografía, no solamente se va a realzar la periferia de este acceso, sino también aparte se realzan las estructuras que son, vienen a ser las estructuras que ingresan, o los surcos o las circunvoluciones que ingresan dentro del parénquima cerebral. Acá la imagen en sagital, ¿no? Sabemos que la resonancia muestra en las 3 dimensiones, donde vemos fases iniciales, estas son fases tardías, fases iniciales casi, ¿no? La segunda fase, o a veces la tercera fase que se está formando el acceso, donde alrededor del acceso, cuando se ingresa contraste, se forma un anillo, ¿no? Y la parte externa, edema cerebral. Y acá, en la foto de abajo, es una muestra de anatomía patológica, disculpen, de anatomía patológica de un paciente que falleció por un acceso, ¿no? Hizo efecto de masa, herniación cerebral, ¿no? Y con eso un cuadro que llevó al paro respiratorio por esa herniación cerebral y que finalmente descubrieron luego de algunos días de tener cerebro conservando, ¿no? Cuando se le hizo la necropsia respectiva, que era la presencia de un acceso. Como ustedes ven, este es un acceso en fase tardía con unas paredes bastante gruesas, ¿no? Y un vacío dentro, que donde ha habido colección de pus. Acá en gráfico, las fases del acceso cerebral, ¿no? En imágenes, como ustedes ven, en la cerebritis temprana, a veces solamente se remarca la periferia, ¿no? Que en la cerebritis tardía se hace evidente y con una zona de hipointensidad central y a veces edema periférico, ¿no? Pero que en la cápsula temprana ya se realza un poco más y es más definido la colección, ¿no? Porque toma contraste en la parte periférica de esa colección, ¿ya? Acá un cuadro para que ustedes vean, ¿no? Cómo va de cerebritis hasta la formación de cápsula en las 4 etapas de desarrollo que hemos mencionado, un gráfico donde el acceso puede presentarse en múltiples lugares, ¿no? Y acá una foto de una anatomía patológica, una foto de microscopía,
donde se ve la presencia del acceso con su cápsula y sus linfocitos alrededor. La localización es importante para determinar la fisiopatología, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay una mastoiditis temporal o bien una otitis crónica, nos va a generar accesos a nivel temporal. Entonces, si nosotros tenemos accesos temporales, tenemos que suponer de que puede ser por este cuadro de mastoiditis temporal o por otitis crónica. Los accesos frontales, ¿no? Suelen ser por vesidia por sinusitis frontales, ¿no? Cuando hay una sinusitis, un acceso frontal, es probable de que este paciente concomitantemente o previamente haya tenido una sinusitis frontal. Y los accesos metastásicos, que suelen ser múltiples, están generalmente en la unión de la sustancia gris con la sustancia blanca, ¿no? Y generalmente se ubican en el lóbulo frontal y parietal. Estos van a tener una diseminación de tipo hematógeno y que van a estar ubicados estas infecciones de inicio a distancia del cerebro, ¿no? Acá en este cuadro nuevamente la evolución del acceso cerebral durante 2 semanas, como habíamos dicho, ¿no? En los primeros, el primer estadio 1 de celulitis temprana, los primeros 3 días, ¿no? En la tomografía ven los bordes mal definidos, ahí al momento de hacer aspiración con aguja, como el tejido todavía es compacto, hay una resistencia intermedia porque ya hay cierta inflamación, y en la resonancia magnética se ve, ¿no? En T1 hipointenso. En la celulitis tardía, que se da después del tercer día, es decir, del cuarto día al noveno día, acá en la tomografía se va a reforzar el borde en anillo fino con contraste y se mantiene en el tiempo. Cuando se aspira con aguja ya ese tejido está totalmente inflamado, está más lábil, ya no hay resistencia, la aguja penetra fácilmente. Y acá en T2, en la resonancia, se ve hiperintenso. En la cápsula temprana, que se da entre el 10 y el 13 días, y hay neovascularización con centro necrótico rodeado de red de tejido reticular poco definido, en la tomografía cerebral va a haber un anillo tenue que no tiene contraste, refuerza un anillo fino y desaparece a los 30 minutos de aplicado el mismo, ¿no? Cuando hay contraste. En T1, en resonancia magnética, estadio va a mostrar un centro hipointenso también, con una cápsula leve hiperintensa y la periferia hipodensa, ¿no? En el estadio 4 va a haber una cápsula tardía luego del 14º día, donde ya la cápsula de colágeno con centro necrótico y ligosis periférica se hizo evidente. En la tomografía cerebral, por lo tanto, vamos a ver un borde en anillo grueso con contraste, y va a haber gran resistencia por la presencia de esa cápsula que ya se ha formado. En T2 acá se ve un centro isointenso, hiperintenso, con una cápsula bien definida y una periferia hiperintensa. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en las primeras 2 etapas de un acceso cerebral es farmacológico, es decir, antibióticos de amplio espectro, si es que no conocieran la etiología del microbio que está presente ahí. Como le dije, hasta en un 10%, incluso en la toma de líquido o de sustancia que hay purulenta dentro de esa cavidad, va a ser aséptico, o sea, no va a haber ningún microbio. En cambio, en las etapas 3 y 4, que ya es de acceso propiamente dicho, ya es quirúrgico. Es decir, se tiene que hacer una evacuación de esa cavidad para que el tratamiento farmacológico sea efectivo, si no, no llega, ¿no? Se puede hacer esa evacuación por una simple punción aspiración, puede hacerse esa evacuación por un catéter de drenaje del acceso en el mismo acceso, una resección completa de la cápsula y el contenido, algunos suelen hacer eso, no es muy práctico últimamente. Los corticoides no están reservados para el uso en estos casos, por si acaso, ¿no? Es decir, más bien el uso es controvertido y puede ocasionar daños. Entonces, con eso hemos terminado la parte de acceso cerebral. Hablamos de infección dentro del parénquima.
Ahora vamos a hablar de una infección que está por encima de la dura madre o por fuera de la dura madre, en contacto con el hueso, ¿no? Cuando se hace colección a ese nivel se llama empiema epidural. Es una colección entre el cráneo y la dura madre que pueden asociarse a una osteomielitis superficial vecina. Los síntomas más frecuentes son generalmente dolor de cabeza frontal o bien auricular y además la fiebre, ¿no? Dependiendo de la localización inicial donde está la infección. Puede verse a veces un déficit del cuarto par, del quinto par por afectación del peñasco. El líquido cefalorraquídeo generalmente está normal, no existe meningitis en ese caso, ¿ya? No existe meningitis en el epiema subepidural, es decir, no se mete líquido dentro de las meninges. La punción lumbar, por el efecto de masa, está contraindicado, puede producir un paro cardíaco, un síndrome de enclavamiento, se llama eso. ¿Cuál es la causa? Por vecindad, ¿no? La vecindad está la piel, el estafilococo es el más frecuente, ¿no? En la mayoría de casos. El diagnóstico se da en un paciente que tiene fiebre, además de deterioro neurológico, pero tiene que hacérsela a ellos cuando se está sospechando clínicamente una tomografía axial computarizada o bien una resonancia magnética nuclear, donde se ve una colección por fuera del espacio epidural con efecto de masa. ¿Cuál es el tratamiento? Vaciar esa colección o evacuación quirúrgica y además resección del hueso infectado y erradicación de la causa. Es decir, si hay una infección a distancia, hay que dar tratamiento a esa infección. Acá la imagen, una neuroimagen es de un acceso, que no viene al caso verlo bien, estudiarlo, ¿no? Son imágenes acá de una resonancia magnética aparentemente, donde se ve evidencia por fuera del parénquima cerebral, o extraaxialmente se ve la meninge con sus cápsulas, o digo la cápsula del acceso epidural, ¿no? Y acá como afecta toda la parte periférica, ¿no? En un estudio metabólico, pero no el cerebro propiamente dicho. Si hay epiema subdural en el espacio no parenquimal, entonces, como también es un espacio virtual, el espacio subdural, habrá colección en ese nivel y se le denomina empiema subdural, que es una colección de pus en el espacio subdural. ¿Cuáles son las causas? Las mismas que el acceso, pero los mecanismos tenemos que señalar lo que son iguales. El gran efecto de masa hemisférico y el deterioro que va desde arriba hacia abajo, si se deja su evolución natural, puede producir daño permanente o secuelas. El tratamiento es evacuación de manera urgente con antibióticos sistémicos. Antes de las neuroimágenes, esto era bastante mortal y actualmente, cuando se diagnostica a tiempo, el curso es mucho más benigno. Acá tienen ustedes en neuroimágenes, en una tomografía, la presencia de acceso, aparentemente laminar, pero que hace un abundante efecto de masa, como ustedes ven, edema grande. Y aparte, cuando se le ingresa sustancia de contraste, se van a remarcar los surcos y las fisuras. Igual ven acá una tomografía, ¿no? Y acá la presencia de una resonancia magnética, ¿no? Finalmente, al final vamos a tocar por si acaso las infestaciones, ¿ya? O los parásitos. Antes de ello vamos a tocar algunas infecciones neuroquirúrgicas que están asociadas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida por el VIH. ¿Ya? Primero que el VIH demostró pues, ser neurótropo, ¿no? Que afecta el sistema nervioso central también, y hay algunas afecciones neurológicas que están asociadas a este VIH, a este SIDA, a la etapa final del VIH. Y esos son la meningitis criptococócica, la toxoplasmosis cerebral, el linfoma primario del sistema nervioso, la leucoencefalopatía multifocal progresiva y el chagoma, ¿no? Acá ustedes pueden notar que en el caso del linfoma primario es un tumor,
¿no? Pero lo ponemos porque está asociado como al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Para no dejarlo solo ahí. Sabemos nosotros que de cada 2 pacientes, uno con VIH va a presentar un cuadro neurológico en algún momento de su enfermedad. Es decir, el 50% de los pacientes con VIH van a presentar cuadro neurológico. Falta determinar cuál o qué porcentaje de ellos presenta un cuadro neuroquirúrgico, ¿no? Pero dentro de las infecciones tenemos algunos parásitos como el Cryptococcus o algunos hongos como el Cryptococcus neoformans, ¿no? Que se da principalmente ahí en las aves. En el 50% de pacientes con este problema en el sistema nervioso central van a presentar un factor que los predispone a ellos. Y generalmente es que la inmunidad esté baja o, en el caso, inmunodeprimida, ¿no? En este caso, el VIH. La sarcoidosis, el linfoma, el tratamiento con corticoides, todo eso inmunodeprime. ¿Cuál es la forma de presentación del Cryptococcus neoforma? ¿No? Como meningitis y como granuloma cerebral. Como granuloma cerebral es poco frecuente, como meningitis en cambio es más común. En general el curso va a ser subagudo, la clínica va a ser de cefalea progresiva, seguida de un cuadro meningio, y se puede observar edema de la papila, compromiso de un par craneal, y afecta al 5% de pacientes con SIDA. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una criptococosis? A través de una punción lumbar en la meningitis y biopsia más resección de la lesión en el caso del granuloma. Acá unas fotos de neuroimágenes de cómo se presenta el criptococo, ¿no? Más que todo en la sustancia central, ¿no? Y hay pequeños focos de activación del criptococo ahí, ¿no? En ese nivel. Y también tenemos que tener en cuenta que principalmente se va a la parte periférica del sistema nervioso, es decir, a los espacios subaracnoideos o surcos, ¿ya? Y esta es una imagen de una anatomía patológica donde se ven múltiples parásitos criptococos, ¿no? Que se van a ver en estos casos, ¿no? La meningitis criptococócica tienen características en el líquido cefalorraquídeo. Dentro de su característica está aumento de la presión de apertura, un aumento de la celularidad linfocítica, un aumento de la proteína dentro del líquido cefalorraquídeo, la tinta china va a ser positivo, y va a haber una antigenemia o antigenorraquia por prueba de látex. ¿Y cuál va a ser el tratamiento de esta meningitis criptococócica? Puede ser anfotericin B con 5-fluorocitocina o fluconazol. Yo nunca lo he utilizado estos 2 primeros elementos. El granuloma suele requerir resección, generalmente hay que sacar todo el granuloma. ¿Y cuál es la complicación más frecuente en el caso de cuadros criptococósicos del sistema nervioso central? La hidrocefalia. Otro cuadro oportunista que se da en pacientes con VIH es la toxoplasmosis, en este caso cerebral. Tenemos que ver que 3/4 de estos pacientes con VIH y lesiones cerebrales ocupantes de espacio tienen un acceso toxoplásmico. Estos suelen ser múltiples con localización subcortical en interfase o en ganglios basales. Y en la neuroimagen se refuerza con contraste y hay un gran efecto de masa. Acá tienen ustedes imágenes, neuroimágenes, ¿no? De tomografía y de resonancia de pacientes con este cuadro de toxoplasmosis cerebral, ¿no? Donde hay un realce en la periferia de cada uno de esos granulomas, ¿no? Ahora, el tumor que habíamos mencionado, el linfoma primario, es un tumor oportunista, por eso lo ponemos acá en este grupo, es infrecuente en la población sana, el 10% de pacientes con VIH lo presentan, son múltiples y de ubicación profunda, ¿no? Además tienen escaso efecto de masa,
y edema cerebral que pueden o no reforzar con el contraste en la resonancia magnética nuclear, y su diagnóstico diferencial con los accesos por toxoplasmas difíciles de distinguir. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el caso del linfoma primario? Radioterapia. Acá vemos la imagen de anatomía patológica donde se ve un gran infiltrado perivascular de tipo primario, tipo de linfocito, ¿no? Linfoma primario. Y acá las imágenes, ¿no? Donde vemos cómo realza, remarca la zona donde se ha metido la infección, ¿no? La parte periférica. Acá también hay reforzamiento. La leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Cuál es la causa? Viral. ¿Ya? Provoca una desmielinización focal múltiple y evoluciona en pocos meses hacia la muerte, es mortal. ¿Cómo se hace su diagnóstico? Mediante resonancia magnética nuclear. Acá se ven las lesiones múltiples en la sustancia blanca, sin refuerzo con el contraste, y un efecto de masa tampoco hay, ni edema perilesional. Son imágenes hiperintensas en T1, hiperintensas en T2. No tiene tratamiento específico la leucopatía multifocal progresiva y es de feo pronóstico. Lleva de inmediato a la muerte. Como ven ustedes, las imágenes bastante heterogéneas. El chagoma cerebral se trata de una infestación, ¿no? Sabemos que el chagoma no es otra cosa que infestación por ese Trypanosoma cruzi, ¿no? Es poco frecuente en pacientes con VIH del hemisferio norte. En Sudamérica es la cuarta causa de masa intracraneana en pacientes con HIV. La clínica e imagen es similar a un tumor cerebral, pero se asocia a inmunocompromiso, y el diagnóstico es bastante difícil. En ocasiones es necesaria la punción cerebral y posterior cultivo. ¿Cuál es el tratamiento en este caso del chagoma o infección por Trypanosoma cruzi? Principalmente el farmacológico, que es prolongado y es específico. Ahí tienen a la piremetamina, 75 miligramos diarios, más la sulfadiacina, 25 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas por 3 semanas, y se realiza resonancia magnética nuclear. Si el diagnóstico es correcto, se observa disminución franca de volumen de lesiones, si no muestran remisión y se hace alguna biopsia, ¿no? En este caso estereotáctica, ¿ya? Y en caso de que no se pueda sacar una muestra aún, y que el paciente se agrave, se pueda producir una herniación cerebral, hay que considerar o tener en cuenta la cirugía descompresiva. Acá tienen imágenes de un chagoma cerebral, principalmente de sustancia blanca, como ustedes ven, ¿no? Y que produce harto edema. Por supuesto, para todos estos estudios se utiliza también la espectroscopía, que no es otra cosa que la captación de sustancias que se están metabolizando y que, según la enfermedad, también pueden haber incongruencias en su proporción que tiene, ¿no? Por un aumento de producción del mismo. Acá tienen otra imagen de este chagoma. Y finalizamos con las infecciones parasitarias. Las infecciones parasitarias fundamentalmente, hay más, pero fundamentalmente son dos: neurocisticercosis y la hidatidosis. La neurocisticercosis está provocada por la Taenia solium, ¿no? Donde el hombre es un huésped intermediario, la lesión está quística, es cerebral y pequeña, y el tratamiento es médico. La hidatidosis es producida por el equinococo granulosus. El hombre es el huésped intermediario en este caso. La lesión es quística y voluminosa, cada vez más quística y voluminosa, y el tratamiento quirúrgico es el indicado. La neurocisticercosis está provocada por la Taenia solium, ¿no? Que es un huésped, con un huésped definitivo que es el cerdo que tiene esa Taenia solium. Es endémico en Sudamérica, es decir, tiene una presencia regular y permanente. Inicia cuando el individuo se hace huésped intermediario. Al ingerir huevos y liberar larvas en el torrente sanguíneo, donde se va de preferencia al cerebro, ojos, sistema musculoesquelético y tejido celular subcutáneo, donde forma una pared quística.
se transforma en embrión y permanece en estado latente por años, posteriormente muere y se calcifica este paciente. La neurocisticercosis, la imagen característica es una lesión cerebral quística, pequeña, con contenido acuoso y punto excéntrico que corresponde al escólex del embrión. El tratamiento en este caso de la cisticercosis cerebral es antihelmíntico y un tratamiento alternativo de la cirugía, que es rara por el efecto de masa de la lesión quística grande o bien por hidrocefalia obstructiva, que puede ser, ¿no? Ahí tienen las formas, cómo se presenta un cisticerco en el sistema nervioso central. Puede ser así, en esta forma, donde hay múltiples aneurismas. Y acá ustedes ven la presencia de, en esta foto de acá que está señalando el puntero, la presencia de estos quistes de cisticercos, como ustedes ven, que está rodeado de edema, ¿ya? Está rodeado de edema cerebral. En estos quistes ya están calcificados, por supuesto, y acá está en forma quística, ¿ya? En forma quística. También hay una forma que se llama la forma racemosa, cuyos quistes ingresan en las cavidades, principalmente que pueden ser ventriculares, o en las cisternas o surcos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Este quiste fue confundido con un gran quiste aracnoideo, y era un quiste de cisticerco, ¿no? Y acá tenemos la presencia también de dos. Y acá una imagen de tomografía típica, ¿no? Donde se ven imágenes pequeñas, ¿no? Con área central líquida y en el centro como especie de algún parénquima, ¿no? Algo que está haciendo ese edema. Y ese es el escole, la presencia del escole del parásito o la cabeza del parásito. Nuevamente acá, en otros espacios, el líquido, y acá una cirugía por endoscopía, ¿no? Que se ingresa a través de la membrana que ha formado la cápsula de líquido cefalorraquídeo. Esta es una operación. Las operaciones no solamente son abiertas, como en este caso que muestra la operación, sino esta es una operación endoscópica. A veces los quistes suelen sacarse por endoscopía cuando están ubicados dentro del líquido cefalorraquídeo a nivel de los ventrículos. Recuerden ustedes que en los ventrículos hay dos formas, la quística y racemosa a la vez. Pueden haber, ¿ya? En cambio, en el parénquima solamente se da la forma quística del parásito. Otra infestación, y la última que estamos tocando, es la hidatidosis. La hidatidosis, que proviene también de zonas endémicas y rurales. Su causa es el Echinococcus granulosus, es un pequeño cesto, ¿no? O un pequeño gusano plano, habita en el intestino canino, que es su huésped definitivo. El hombre es huésped intermediario también. Las técnicas del intestino van a eliminar huevos que se transmiten a través de alimentos, bebidas o en forma directa. El hombre va a ser el hospedero intermediario, ¿no? El embrión atraviesa la mucosa gástrica llegando por vía hematógena a cualquier parte del organismo. Las localizaciones más frecuentes son el hígado y el pulmón. El cerebro en 1% de los casos se da. Más es en hígado y pulmón. Los embriones van a viajar por los capilares y van a desarrollar quistes una vez que impactan en el parénquima cerebral. Los quistes contienen líquido claro, una capa germinativa y otra exfoliativa. ¿Ya? Acá tienen la presencia del quiste en lugares específicos donde más acude el quiste, ¿no? Lo que más le gusta al quiste, porque son zonas donde hay oxígeno, ¿no? Y pueden ser quiste hidatídico cerebral a nivel cortical, o córtico subcortical, o pueden ser en la órbita o bien a nivel vertebral. Cada uno de ellos tiene forma distinta de presentación y también tiene formas distintas de diagnóstico y por último de tratamiento o de manejo. Es decir, el quiste hidatídico cerebral es una lesión de efecto de masa asociada a un lento deterioro neurológico.
Ya, acá en este caso, ustedes principalmente se preocupan en que se le tome tomografía o resonancia magnética nuclear al paciente, donde se va a ver una imagen hipodensa, quística, con poco refuerzo periférico de contraste. Él va a ver la presencia de un exostalmo unilateral y el tratamiento va a ser la exéresis. Se puede evidenciar, ese es en el caso de quistes hidatídicos de la órbita. En el quiste hidatídico de la vértebra se puede evidenciar en la presencia de una fractura espontánea del cuerpo, donde se llega a ver a veces los quistes hidatídicos vertebrales con compresión medular por parte de los huesos que se han fracturado. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de quiste hidatídico es resección completa del quiste para evitar una diseminación o bien shock, ¿no?, en el paciente. La técnica que se utiliza hasta la primera mitad del siglo XX es la de Downey. Y el tratamiento ayudante es el albendazol. Muy bien, muchachos. Con eso hemos terminado la clase de infecciones neuroquirúrgicas. ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? ¿Algo que hayan investigado y que quisieran compartirlo con sus compañeros? ¿O todo está claro ya? Tomando lista me van a responder si está claro o si tienen dudas, ¿ya? O si tienen una pregunta. Felipe González. Doctor, presente. ¿Todo claro? Sí, doctor, quería más bien preguntarle, en el tratamiento de la neurocitocercosis, ¿solamente es prosincuantel o también se le puede asociar al bendazole? Porque ayer también nos habían dicho que la asociación de los dos fármacos podría ser. Entonces, como solamente mencionó placicuantel, quería Hay preguntarle... diferentes esquemas. La neurocisticercosis principalmente se trata con albendazol. ya, ok, gracias. ¿Ya? Albendazol, sí. 25, si no me equivoco, entre 15 y 25 miligramos por kilogramo de peso al día. Hay diferentes esquemas, hay de 14 días, de un mes, etcétera, ¿no? Sabemos que las tabletas tienen, creo, 200 miligramos cada una. Entonces tienen que darle 5, 6 tabletas diarias, ¿no? Repartidas dentro del día, por supuesto. El tratamiento fundamental es médico, es con antiparasitario, ¿ya? Es quirúrgico cuando estos quistes parasitarios hacen efecto de masa, es bastante grande y puede producir herniación cerebral. Fernando Fredes, no llegó, ¿no? Doctor, disculpe, recién me pude conectar hace un momento. Bien. Por lo menos con la parte que has escuchado, ¿la entendiste? Sí, doctor. Ya. José González, ¿todo claro? Buenos días, doctor, presente. ¿Qué tal? ¿Todo claro? ¿Alguna Sí, pregunta? doctor. ¿Alguna duda? ¿Algo que aportar? No, que son bastantes infecciones y hay que repasar. Doctor, una pregunta, sí, con respecto a la subdural y a la... Esa no entendí, está por debajo de la dura madre, pero no sería Por eso. encima de la dura madre son los empiemas epidurales y por debajo de la dura madre son los empiemas subdurales. Pero Ya, están por encima del parénquima, o sea, por fuera del parénquima. Eso siempre tienes que acordarte. claro, pero mi duda sería con respecto a la meningitis, ¿no? Porque la meningitis está entre No, la la lengua. meningitis es otra cosa, pues la meningitis está debajo del aracnoides, O ¿no? Y sea, por afecta ejemplo, al aracnoides y la pía claro, madre. o sea, el empiema subdural estaría entre el aracnoides y la dura madre. No, está debajo de la dura madre y encima del aracnoides. Claro, mientras que Así la es. meningitis estaría en el espacio subaracnoideo, ¿cierto? La meningitis está en espacio aracnoideo. Ya, Así es. gracias, doctor, esa era mi duda. Muy bien. Lisbeth Guamán, Presente, doctor. ¿todo claro? Doctor, tenía una duda con respecto al absceso cerebral. Había leído que aquellas lesiones que
que sean mayores de 3 centímetros, ya tiene como que requisitos sí o sí hacer una cirugía. Y eso incluía, o sea, incluso están en etapa 1 y 2. ¿Es así, doctor? ¿O lo interpreté de otra forma? Ya, miren, toda lesión que tiene efecto de masa hay que considerar, ¿no? Las infecciones, aparte del efecto de masa por la misma infección, produce edema cerebral. El edema cerebral se agrega al efecto de masa, o sea, hay mayor masa ahí. Si ustedes ven que está produciendo un edema cerebral con efecto de masa importante de tal manera de que produce una herniación cerebral, y, es decir, la desviación de la línea media va más de 1 centímetro, entonces ese caso es quirúrgico, ¿no? Si está en etapas tempranas, van a tener que operarlo haciendo una descompresión y dándole antibióticos, porque en etapas tempranas ¿qué van a operar dentro del mismo acceso? Lo único que hacen es descomprimir, o sea, para que ese edema disminuya, ustedes sigan dándole antibióticos, disminuye el edema, ¿no? Por lo tanto el efecto de masa se disipe. Entonces, lo que hacen es sacarle una tapa de cráneo, abrirle la dura madre y darle espacio al cerebro para que no haya esa herniación cerebral contra el lado contralateral. ¿Ya? Es en esos casos en que se hace cirugía. Pero la cirugía propiamente dicha del acceso cerebral, o sea, de la infección dentro del parénquima, es cuando hay una cavidad, o sea, en etapas tardías hay una cavidad que se tiene que abrir y sacar esa muestra para ver si hay el microbio específico y darle tratamiento específico, aparte de evacuar los detritus, la zona necrótica que hay ahí, ¿no? Y microbios también posiblemente. Se evacúa para disminuir la masa que hay ahí, pues, ¿no? Pero esa es una cirugía propiamente del acceso parenquimal, ¿ya? En el otro caso es una cirugía descompresiva en las primeras 2 etapas, porque ahí no hay formación de acceso, no hay colección. ¿Qué cosa van a operar? Nada, ¿no? Entonces ahí hay que darle antibiótico y hacerle cirugía, pero descompresiva, ¿ya? ¿Un poco más claro, Lisbeth? Sí, doctor, muchas gracias. Lucy Guamaní. ¿Todo claro? Presente, doctor. Sí, tenía una pregunta, doctor. Por ejemplo, en el absceso cerebral, pues en los estadios 3 y 4 mencionaba, bueno, en la diapositiva mencionaba que se hacía parte quirúrgico para que también el tratamiento farmacológico sea efectivo. Entonces, se haría la parte quirúrgica y luego se daría otra vez el tratamiento farmacológico. Ya, miren, me dices tú más o menos la pregunta que te he interpretado, que en el acceso cerebral dan el tratamiento quirúrgico y dan el tratamiento farmacológico, ¿no? Ajá, ¿se dan los dos, doctor? ¿O solo posterior a la cirugía? Ajá, sí, doctor. Claro, ¿no? Ahí el tratamiento quirúrgico es un adyuvante nomás. Coadyuva a que se evacúe la masa que hay ahí adentro, la colección que hay ahí dentro. Junto con la colección, por supuesto, que van a botar microbios y van a botar de necrosis, detritus celulares, ¿ya? Pero eso no, la cirugía no quita la infección. La que quita la infección, la que da el tratamiento causal, es un antibiótico, en este caso para los microbios, para las bacterias. Si fuera un virus, son antivirales. ¿Me entienden, no? Si fuera un parásito, la presencia adentro es antiparasitario, es el tratamiento de fondo, el etiológico. ¿Ya? La cirugía es una ayuda ahí, para evitar su muerte, sacándole el parásito que esté en esa zona. Nada más, ¿no? Por ejemplo, en el cisticerco, los cisticercos le dan tratamiento farmacológico con el albendazol, se calcifica el cisticerco en nivel parenquimal, porque la mayoría de parenquimal son quísticos, ¿no? Y ahí nomás queda, ¿no? Le pueden dar el tratamiento de 14, 28 días, según convenga, ¿no? Según convenga y según sepan utilizar ustedes, ¿ya? Ese tratamiento de fondo es el antibiótico, pero se tiene que seguir dando el antibiótico posterior a la cirugía, pues, ¿no? Y lógicamente su dosis que correspondía durante la cirugía.
Entiendo, doctor. Y, por ejemplo, en absceso cerebral mencionó que los más frecuentes eran los estreptococos o los anaerobios. ¿Podríamos darle como tratamiento empírico para esos dos o necesariamente tendríamos que... Cuando utiliza tratamiento empírico, es decir, que ustedes no han encontrado el microbio, ¿no? En un cultivo de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y no encuentran en ningún otro lugar. Si ustedes tienen como punto de partida, de repente este paciente ya sufría otitis, entonces ya más o menos ustedes van suponiendo de que debe ser por ese microbio que está produciendo la otitis, ¿no? Entonces le dan el tratamiento de acuerdo a ese microbio. Si el microbio fue identificado, de acuerdo a ese microbio. Cuando hablan de tratamiento empírico, ustedes están hablando de que, bueno, hay que atacar lo que venga, lo que sea, ¿no? Y para no adivinar, son de amplio espectro. Es decir, tienes que darle medicación para que ataque todos los gram positivos, medicación para que ataque todos los gram negativos y también medicación para que ataque los anaerobios. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tratamiento definitivo, en este caso, sigue siendo antibiótico, pero es empírico porque no conocieron la causa, ni siquiera la vía de entrada, de repente no ubicaron, pero que como consideran que es una infección, ustedes tienen que darle antibióticos. Como no encontraron la causa, antibiótico empírico, ¿no? O sea, amplio espectro. ¿Más claro? Muy bien, Lucy. Natalie Guevara. Presente, doctor. A ver, Natalie. ¿Claro o alguna duda? Sí, doctor, he leído con respecto al absceso también que debemos de tomar en cuenta el diagnóstico diferencial con respecto a los tumores o la metástasis, porque se dice que el absceso cerebral está prohibido hacer biopsia, porque si no, pues va a haber un riesgo de diseminación. Claro. Puede hacerse también biopsia, ¿no? Dentro de eso, por ejemplo, para hacer diagnóstico hay que hacer biopsia estereotáxica en algunos casos, ¿no? Pero diagnóstico diferencial, en todas las enfermedades ustedes tienen que tener diagnóstico diferencial, ¿no? En este caso de los abscesos, como produce efecto de masa, tienen que hacerlo con cualquier otra enfermedad que produzca efecto de masa y que esté dentro del parénquima cerebral. ¿Se dan cuenta? Entonces, los tumores son uno de ellos, pues, ¿no? Y en imágenes a veces incluso se parecen. Entonces, uno de sus diagnósticos diferenciales son los tumores, ¿ya? Los tratamientos, los manejos son distintos. Acá en el caso de los abscesos parenquimales, el tratamiento es el tratamiento antibiótico el fundamental, ¿no? Para los abscesos, ¿no? En el caso de los tumores, el tratamiento principal es resección, ¿no? Con esto quiere decir que no todos los abscesos se operan, en cambio todos los tumores sí deben operarse. A veces lo que pasa es que algunos son inabordables, que es otra cosa. ¿Un poco más claro, Natalie? Sí, doctor. Sí, muchas gracias. ¿Resolví tu duda? Sí, justo tenía la duda cuando dijo que sí se podía hacer biopsia, entonces ya me está diciendo que no, los accesos pueden ser abordables, ¿no? Claro, o sea, los accesos se pueden abordar, pero cuando hacen biopsia es para identificar causas, si no, no se haga biopsia. Por gusto no se va a hacer biopsia. Si están pensando en acceso, es para identificar causas, ¿no? Si no, mejor no la hagan, ¿no? Siguen dando sus antibióticos, si que tienen alta sospecha de acceso. Eso ya más que todo se llama criterio, ¿no? Sentido común del tratante, del médico tratante. Por eso es que la medicina es un arte, ¿no? Porque le dice alternativas, pero no es rígida. Hay que saberlas usar y en el momento en que usarlas también. ¿Se dan cuenta, no? Pedro Guailinos, ¿todo claro? ¿Alguna duda? Doctor, solo tengo una duda. En cuanto a la pilocitosis de meningitis postraumática, ¿era mayor de 150 o 250 los De leucocitos? 200 dije a 1000, ¿no? Sí, Más o menos. tenía esa duda, Ahí no está lo había señalada en el escuchado bien. cuadrito. Ya, doctor, gracias.
Ya. Y recuerden, pleurocitosis es aumento de celularidad, ¿no? En este caso de células blancas, ¿no? En ese caso. Xiaomi Pulcarima. Buenos días, doctor. Todo claro, doctor. Muy bien. Entonces son las 9:50. Unos 10 a 20 minutos y estamos comenzando con la segunda parte práctica, ¿ya? Tomen sus líquidos. ¿Les parece? Sí, doctor. Sí, doctor.